Muy buenas tardes. En Aquí Compartiendo la Palabra, vamos a hablar hoy de las puertas abiertas para la influencia demoníaca. En Lucas 11, 24, 25, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega lo encuentra barrida y arreglada, luego ahí trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta ser peor que el inicial. Todo pecado no confesado es una puerta abierta de forma permanente al ataque de los demonios. Cada vez que pecamos o hacemos algo indebido que va en contra de lo establecido por nuestro Dios, como lo es la autoridad y la santidad, nuestras vestiduras espirituales se manchan y son perforadas por los dardos del pecado, quedando expuestos al ataque de los demonios. En el pasaje de Lucas 11, la expresión cuando un espíritu maligno sale de una persona nos enseña que si el espíritu salió de la persona es porque estaba dentro de ella, es decir, la oprimía, la manipulaba o la poseía. Hubo una fuerza superior que expulsó de dicha persona al espíritu invasor, confirmándonos el poder de la liberación. Todo espíritu maligno siempre busca regresar al lugar de donde salió. Si el espíritu maligno consigue regresar, las consecuencias para dicha persona serán terribles. Veamos de qué manera puede entrar el enemigo a nuestra vida. Por herencia, los pecados de rebeldía y la iniquidad de nuestros ancestros influyen poderosamente en nosotros. La transferencia espiritual es una realidad y ejerce dominio y control en diversas áreas de nuestra vida, causando graves tropiezos y retrasando el pan de Dios en nosotros. En Éxodo 25 nos dice el Señor: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Algunos de estos pecados ancestrales que debemos confesar a Dios, por los que necesitamos pedir su perdón, son la brujería, pecados sexuales, relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualismo, adulterio, incesto, abuso infantil, bestialismo, sexo con demonios y pornografía. Por participar en adivinación, brujería y ocultismo. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio en espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones a los ojos del Señor tu Dios, y serás irreprensible. Deuteronomio 18, del 9 al 13. El ocultismo incluye magia blanca, magia negra, pactos de sangre, amuletos, espíritus sexuales, incubos, sucubos, artes marciales, astrología, brujería, espiritismo, proyección astral, tabla ouija, adivinación, encantamiento, sortilegios, prácticas de poderes paranormales, hipnotismo, cartas del tarot, levitación, prácticas satánicas y de invocación de demonios, lectura de la palma de la mano, horóscopo, juegos ocultos o violentos de videos, etc. Creer y confiar en sectas como la Nueva Era, los masones, el yoga, Hare Krishna, hinduismo, budismo, islam, etc. Por idolatría. Pero tú deberías quemar en el fuego las esculturas de dioses. No codicies la plata y el oro que las recubre, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y desátalo. Recházalo y detéstalo por completo,
para que no seas destruido tú también. Eso está en Deuteronomio 7, del 25 al 26. No debemos atraer a nuestra casa nada que sea abominable delante del Señor: amuletos, estampas, imágenes, cuadros o figuras, objetos de idolatría, libros de brujería, música perversa, pirámides, etc. Debemos destruir todos esos objetos en el nombre de Jesús para que podamos experimentar grandes cambios en nosotros y estrechar más nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Por situaciones dolorosas y traumáticas, haber presenciado crímenes o muertes violentas, accidentes, secuestros, abandonos, maltratos o abuso sexual, acrecienta de tal manera la presión emocional que abre la puerta a la opresión demoníaca. El corazón alegre se refleja en el rostro y el corazón dolido deprime el espíritu. Proverbios 15:13. Por contaminación de los sentidos. La pornografía, películas o audios de terror o de violencia, música y escritos que evocan e inducen a pensamientos, conductas contrarias a los principios de Dios, como la perversión sexual, entre otros. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que haya en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Muchas personas batallan con problemas como los mencionados, que les impiden su crecimiento espiritual, llevando vidas en derrota, limitados por la culpa, tratando de cambiar su conducta por sí mismos, solo para caer más hondo y desesperarse. Deben ser liberados de las cadenas que los tienen sujetos. Por la esclavitud de las adicciones, las cadenas espirituales de la adicción no se rompen hasta que no decidimos voluntariamente entregarnos al dominio del Espíritu Santo para ser libres. Los espíritus inmundos invaden a las personas también en el campo de las adicciones, por lo que necesitamos ser libres de ataduras, ligaduras, de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, bulimia, anorexia, juegos de azar, etc. Así como de todo pensamiento y actitud pecaminosa que se haya convertido en objeto de adicción en nosotros y nos tenga cautivos. La Escritura nos advierte en 1 de Pedro 2:11: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Las ataduras por adicción consumen energía y crean una barrera entre el adicto y Dios, impidiendo obedecer al Señor y finalmente acrecentando el pecado. Debemos revisar si los patrones adictivos que existen en nosotros han estado presentes de manera repetitiva en nuestra familia. Es necesario identificarlos y quebrantarlos en el nombre de Jesús. Por pecados sexuales. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Eso está en Corintios 1, del 6 al 18. Toda relación sexual fuera del matrimonio o cualquier actitud fuera del establecido por Dios, como el adulterio, la fornicación, la masturbación, el homosexualismo, etc., son pecados. Las consecuencias del pecado sexual pueden ser la muerte física, emocional o espiritual, pues abre la puerta para la influencia demoníaca. De tal manera que una consecuencia frecuente del pecado sexual es el aborto. Está demostrado que el aborto trae serios conflictos espirituales a quienes están involucrados directa o indirectamente en ese pecado. Generalmente Satanás oprime a las mujeres que han abortado, inyectándoles pensamientos destructivos y bombardeándolas con sentimientos de culpabilidad, condenación, remordimiento, odio, venganza e ideas de suicidio. Toda mujer que ha abortado debe ser liberada de estos espíritus inmundos que han sembrado muerte en su vientre. Por ataduras financieras. Cuando nuestra área económica y financiera no está protegida por Dios, se convierte en blanco fácil para nuestros enemigos espirituales que arrecian sus ataques, especialmente por medio de las deudas, negocios ilícitos, pérdidas,
robos, malos negocios, secuestros, extorsión, amenazas, etc. Los espíritus de destrucción arrasan con capitales completos, especialmente cuando se ha puesto toda la confianza y la esperanza en las riquezas. La ruina y la pobreza son descritas por la palabra de Dios como hombres armados que no tienen compasión y avanzan dejando una estela de miseria. En Malaquías 3, 7 al 9 nos dice: desde la época de los antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roban el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. En este texto el Señor nos dice de manera impactante que cuando no somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, estamos bajo gran maldición, porque le robamos a Dios la oportunidad de bendecirnos, pero inmediatamente Él mismo nos muestra la solución. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, todas las naciones los llaman a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Dios Todopoderoso. En Malaquías 3, 10, 12. Bueno, Dios nos muestra exactamente qué debemos hacer para que los enemigos no destruyan nuestras finanzas, ni el fruto de nuestro trabajo. Debemos de ser generosos con el reino, es decir, fieles con nuestros diezmos y ofrendas. No existe otra solución. Es lo único que dará equilibrio y protección y bendición a nuestra área financiera. Pongámoslo en práctica. Para ser realmente libres de toda opresión y manipulación demoníaca, debemos disponer todo nuestro ser para que el poder de Dios rompa toda atadura, maldición y ligadura que haya imperado en nosotros. Recuerda que para Dios no hay nada imposible y también que todo es posible para el que cree. Juan 8:34-36 nos dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo los libera y serán ustedes verdaderamente libres.